cardíaco, ¿ya? Para hablar de ciclo cardíaco hay que recordar algunas cosas importantes de tu corazón. Va. A ver, repasemos. ¿Cuántas cavidades tiene tu corazón? 4. Cuatro. ¿Cuáles son? 2 aurículas, 2 ventrículos. 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿verdad? Ok, las aurículas también las pueden llamar de otra forma, la vas a encontrar en algunas literaturas, que se llaman atrios, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde están los primeros? Ahora, estas 2 aurículas y 2 ventrículos, todo lo que sucede en el corazón derecho sucede en paralelo en el corazón izquierdo. Yo no sé por qué no graba una y se lo pasa. A veces mi mamá tomando fotos en las reuniones sociales, que toman de 17 cámaras y al final todos tienen la misma foto. Va. Mira. Intenta pensar que es un corazón, ¿ya? Ya. Identifiquemos estructuras primero. Tienes tu aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo se llama la válvula que permite que pase todo de la aurícula derecha al ventrículo derecho? Tricúspide. Ok, esta válvula se va a llamar tricúspide. ¿Y cómo se llama la que permite al otro lado? Válvula mitral. Válvula mitral. Y en algunas literaturas lo vas a encontrar como bicúspide. ¿Te has preguntado por qué se llama tricúspide? De 3 cúspides, ¿no? Listo. Del ventrículo derecho sale una arteria gigante que sale hacia allá, que se llama pulmonar, pero para fines didácticos te la voy a poner acá. ¿Y esa válvula cómo se llama? Válvula pulmonar. Igualito el ventrículo izquierdo tiene su aorta que sale hacia acá, pero para fines académicos, válvula aorta. Hasta ahí todo bien, todos felices, todos tranquilos y contentos. Vamos a explicar el ciclo cardíaco desde el lado derecho del corazón. Y luego tú ya vas a saber que todo lo que pasa al lado derecho pasa igualmente al lado izquierdo. Va, listo. ¿Quién lleva la sangre del cuerpo hacia la aurícula derecha? Las venas cava superior e inferior. Muy bien, tienes tus venas cava superior, vamos a ponerla acá. ¿Ya? Pregunta, ¿la vena cava cuando llega al corazón tiene algún tipo de válvula? ¿Algún tipo de regulación? La inferior, la superior no. Creo que todas las venas, o bueno, gran parte de ellas tienen válvulas. La vena acá Pero superior no no. sabría. Escucha, No sabría ¿hay si- algo aquí que filtre el hecho de que entre o no entre sangre? No. No, ¿verdad? Las venas cavas siempre están llenando tu corazón, en todo momento, ¿sí? Ok, entonces, viene la vena cava superior y empieza a llenar tu corazón de sangre. Para que tu corazón se llene de sangre, esta válvula, ¿cómo tiene que estar? Cerrada, ¿verdad? Entonces vamos a empezar diciendo de que la válvula tricúspide o la aurículo-ventricular está Cerrado. cerrada. Genial, listo. Ahora, se empieza a llenar de sangre. Se llenó de sangre. Todo está lleno de sangre. Muy bien. Estas válvulas funcionan como, ¿han visto esas puertas del viejo oeste que se abren y se cierran como vaivén? Como las de cocina. Funcionan con presión. Si yo a esas puertas les tiro un aire fuerte, se abren. Y si le quito el aire, se cierran. Igualito pasa con las válvulas del corazón. Si yo aumento la presión dentro de la aurícula derecha, va a hacer que por presión esta válvula se abra. Entonces llega un momento en que se llena tanto la aurícula que su presión vence a la válvula y la válvula cede y se abre. ¿Ok? Entonces tenemos la apertura o se abren las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? Ahora, imagínate que tienes una botella con agua, llena de agua. Si tú tienes la botella con agua, la pones boca abajo y abres la tapa, el agua va a caer, ¿cierto? Pero si tú tienes la botella llena de agua y la aprietas y además la abres, sale con más fuerza, ¿verdad? Y se llena mucho más rápido la parte de abajo. Entonces, si yo estoy con mucha fuerza y abro el caño, todo este ventrículo
se va a empezar a llenar de sangre. Y se va a llenar de una manera rápida. Por eso tenemos el primer momento que se llama llenado ventricular rápido. Y ahora usa tu lógica. ¿Por qué se llamará llenado ventricular rápido? Porque yo no tengo. Porque tiene que haber uno lento. Entonces, si hay un llenado rápido, hay un llenado ventricular. Muy bien, entonces se va llenando el ventrículo y conforme se va llenando, llega un punto en que el flujo empieza a ser continuo. Se llena, se llena, se llena. Ok, genial, se llenó. Esto desapareció. Y todavía te queda un poquito de sangre por acá. Entonces, como la aurícula quiere terminar de tratar de vaciar toda la sangre que tiene que ayudar ese poquito de sangre que se quedó a que pueda seguir cayendo. Entonces, ¿qué hace? Se contrae. Tienes la sístole auricular, que lo vas a encontrar como contracción auricular, contracción atrial, sístole atrial. Juegas con los nombres. Listo. Se contrajo la aurícula y expulsó lo que pudo expulsar de sangre. ¿Cómo está la presión en la aurícula? Ya quedó vacía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la válvula? Se cierra. Se cierra. Y tu ventrículo se llenó. Entonces, cuando se cierra esta válvula, cierre de válvula auriculoventricular. Imagínate que está abierta de par en par y de la nada viene alguien que llega tarde y le cierra. Y cuando se cierra, suena. Ese cierre de la válvula auriculoventricular coincide con el primer ruido cardíaco. ¿Estamos? Con el primer ruido cardíaco. Entonces, mira, está el ventrículo lleno, está la válvula tricúspide cerrada, la pulmonar tiene que estar cerrada, ¿no? Si no, no se va a llenar. Hasta ahí, todos bonitos y felices, ¿cierto? Listo. Tu ventrículo ahorita está cerrado por todos lados. Es una cavidad muscular cerrada por acá y llena de sangre. Tiene una presión constante, un volumen constante. Pero este volumen ahorita no es suficiente para vencer esta válvula. Si no, yo hubiera salido, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer el ventrículo para vencer a esta resistencia? Contraerse. Contraerse. Muy bien. Entonces, empieza la contracción ventricular. Doctor, pero en el libro decía iso no sé qué cosa. Isovolumétrica. Iso es igual, volumen. ¿Por qué? Porque todo está cerrado, el volumen no cambia. Solamente estoy contrayendo. Por eso se llama isovolumétrica. Isovolumétrica. ¿Ok? Y al momento de contraerse, genera más presión y la válvula se abre. Muy bien. Se abre la válvula, sí, muy bien. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa con la sangre? Empieza a irse, ¿no? Sí. Primero sale rápido y luego sale lento. Tenemos una eyección rápida y una eyección lenta. Ventricular rápida. ¿Y si hay rápida? Hay eyección ventricular lenta. Hay lenta. Claro. ¿Ok? Entonces empieza a vaciarse todo este ventrículo. Se empieza a vaciar el ventrículo. Y llega un punto en que ya se vacía todo lo que puede. Cuando se vació todo lo que pudo y la presión ya no es mayor que la de la válvula Se cierra. se cierra nuevamente. Cierre de válvula auriculoventricular. Y eso, cuando se cierra, Auriculoventricular. perdón, sí, me debo, tienes toda la razón.
Y cuando se cierra, hace Entre ruido. comillas, sí. Segundo ruido cardíaco. Entonces, ahorita tu ventrículo está contraído, ¿cierto? Con las válvulas cerradas, ¿verdad? ¿Cierto? Va. Pero, ¿te acuerdas que te dije que no dejaba de llegar sangre arriba? Esto se sigue llenando. Y ya está casi llenándose para poder salirse. Entonces, ¿qué tiene que hacer mi ventrículo para poder recibir la sangre? Relajarse. Y como todo está cerrado, relajación ventricular isoventrícular. Relajación ventricular isoventrícular. Y luego empiezo, ¿no? Listo, se acabó. Eso sí que cardíaco. Hemos visto el lado derecho, sucede exactamente lo mismo al lado izquierdo, ¿no? Por eso hablamos de válvulas auriculoventriculares y no las hablamos con un nombre propio. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Más o más? ¿Preguntas? ¿Algo para repetir? Aparte del curso. ¿Seguro, ¿sabes? Muy bien. Ahora, tú sabes que existen dos momentos en el ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. La diástole te habla de relajación, ¿verdad? Y la sístole te habla de Contracción. contracción. Muy bien. Pregunta: ¿qué momentos verdes pertenecen a la diástole cardíaca? Desde cuatro. Vamos a ver. Para que haya diástole tiene que estar relajado el ventrículo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son? Dígame. Ya nada. El llenado. Va. Relajación. ¿Está? Ajá. Ya. ¿Algo más? Y la sístole auricular también es parte de la diástole ventricular. Y eso quería que entiendas. La diástole del corazón te hace referencia al ventrículo. La diástole del ventrículo implica que la aurícula se contraiga, ¿no? Para que pueda llenarse. ¿Estamos? Entonces esos cuatro pertenecen a la diástole cardíaca. En cambio, a la sístole cardíaca pertenecen tres: contracción, eyección y eyección. Preguntas de examen. ¿Fácil o no fácil? Es más fácil aprenderlo con lógica que memorizando. Para que así cuando te pierdas solamente regresas hacia atrás. ¿Qué pasa de qué lado a qué lado? Muy bien. Eso es ciclo cardíaco, chicos. No hay más ciencia. Con eso, ¿alguna pregunta más? No. Vamos a repasar un poco lo que hablaron con Chucky Espuma la vez pasada. Sigamos. ¿Tienen su guía de práctica ahí? ¿La tienen a la mano? ¿Alguien la tiene? ¿Puedes sacarla para leer el caso, please? Lidia. A ver. No, se cayó. Es que aquí está el caso, tú lo tenías. Doctor, aquí está. Ah, genial. Ay, mi lapicito. Paciente varón de 72 años. Paciente varón De 72 años. de 72 años. Se presenta en la consulta médica con disnea progresiva. ¿Qué es disnea? Falta de Dificultad para respirar, sensación de falta de aire. ¿Ya? Muy bien. Disnea. Va. Disnea progresiva al esfuerzo durante los últimos 4 meses. ¿Qué significa disnea progresiva al esfuerzo? Cuando O sea que realizas esta falta o de repente sensación de que no puedo respirar bien está aumentando con el tiempo. Muy bien. Primero que está aumentando con el tiempo. Y va de cosas obvias como hacer ejercicio hasta progresivamente deteriorándose que no puede peinarse porque se cansa. Es una disnea progresiva. Empieza como algo común, doctor, ¿sabe qué? Camino 5 cuadras y me canso.
Y va progresando, doctor, subo escaleras y me canso. Doctor, me pongo los pantalones o me baño y me canso. Doctor, me voy a peinar y me canso. Doctor, estoy en reposo y me canso. Es una disnea progresiva. ¿Bien? Sí, doctor. Asociada a palpitaciones. ¿A qué? Palpitaciones. Ok, palpitaciones. Fatiga extrema y episodios de mareo. Mareo. En las últimas semanas ha notado hinchazón en los tobillos y dificultad para respirar cuando se acuesta. Se le hinchan los tobillos. ¿Ya? Lo que lo obliga a dormir con varias almohadas. Ya. Refiere que hace unos años le dijeron que tenía un soplo cardíaco. Un soplo. Uy, muy interesante. Llevaron los antecedentes de hipertensión arterial. Hipertensión Desde arterial. hace 15 años, tratada con enalapril. No se especifica dosis ni frecuencia de toma. Otro antecedente es la fibrilación auricular, diagnosticada hace 2 años, tratada con anticoagulantes y betabloqueadores. A ver, ¿qué es la fibrilación auricular? ¿Alguien sabe? ¿Buscó por ahí? Mira, esto es una contracción, ¿no? El corazón late así. ¿Cierto? Una fibrilación es esto. Mira la diferencia. O sea, si te digo fibrilación auricular, ¿quién fibrila? Si te digo fibrilación ventricular, ¿quién fibrila? ¿Está bien? Fibrilación, contracción. Fibrilación. ¿Sí? Pues tiene una fibrilación auricular y una hipertensión arterial. Muy bien. Además, te dicen que tienen los tobillos edematizados, ¿no? Y que tienen allí. Muy bien. Entonces, veamos. Al examen físico, ¿tiene algo? ¿Te hablan de algo? El examen físico, bueno, funciones vitales, presión arterial de 130 sobre 80. Te hablan de un soplo. Claro, los antecedentes. No, el examen físico. Claro, exploración física, presencia de soplo sistólico en el foco aórtico. Soplo Edema en foco leve en aórtico miembros inferiores. de carácter en la sístole, ¿no? Ajá, soplo sistólico en el foco aórtico. Chicos, ¿cuántos focos de ocultación hay? 4. 5. ¿Cuál es el primero? El aórtico. ¿Dónde queda? En el segundo espacio intercostal. Derecho al lado de la línea parasternal. Ya, vamos a definirlo. Son 5, pero hay Cinco, un pero están divididos. aórtico. Primero aórtico, pulmonar, segundo aórtico, tercero No aórtico. mires tus apuntes, ¿ah? Con tu cerebrito. Cuando te olvides, acuérdate de mí. Ya. Haz un puto acá. Aórtico, pulmonar, Tricuspide, mitral. bicuspidio y mitral. Aórtico, ¿dónde está? En el Segundo espacio intercostal, derecho. línea parasternal, Derecho. derecha. Segundo espacio intercostal, línea parasternal, izquierda. Habla. Cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierdo. Quinto espacio intercostal. Línea medio clavicular, Ajá. izquierda. Muy bien. ¿Ven? Pero no te olvides. Entonces, si yo tengo, bueno, regresemos, ¿qué es un soplo? ¿O qué te traduce un soplo? ¿Por qué se da un soplo? Porque Porque puede no haber es una algo. estenosis o insuficiencia de las válvulas. Ya. Y ¿Y qué desde- genera el soplo? Que la sangre, turbulencia. Muy bien, es un flujo turbulento de sangre. Quiere decir que por un espacio donde pasaba la sangre ha pasado algo que ahora, miren acá, si antes por este tubo pasaba el aire, si yo lo achico, suena. Eso es un soplo. Entonces, si yo tengo un soplo en el foco aórtico, ¿qué estructura está comprometida? La válvula. La válvula aórtica, ¿cierto? Ahora,
Si yo tengo un soplo sistólico en el foco aórtico, ¿qué parte del ciclo cardíaco está comprometida? La sístole auricular. No. Sí, sístole auricular. Pensemos, la válvula aórtica, ¿en qué momento del ciclo cardíaco la usamos? Después de la Para- inyección ventricular lenta. Para la ¿Dónde contracción. está la válvula aórtica? En la parte de la eyección, ¿verdad? En la eyección ventricular rápida y eyección ventricular lenta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si yo tengo un soplo en el foco aórtico, en la parte de la sístole, están comprometidos la eyección ventricular rápida y la eyección ventricular lenta. ¿Cierto o no cierto? Esa puede ser una pregunta de examen. Paciente varón de 72 años con soplo de foco aórtico de manera sistólica. ¿Qué fase del ciclo cardíaco está comprometida? Eyección ventricular rápida. ¿Está bien o no? Listo. Entonces, miren, hay alguna patología que está haciendo que su válvula aórtica no funciona adecuadamente. ¿Bien? Eso quiere decir que la sangre no puede salir de manera adecuada. Quiere decir que se queda con sangre. ¿Verdad o no verdad? Sí. Sí. ¿Me sigues? Vale. Con eso en mente, vamos a retomar lo que hizo el doctor Choquifuma la clase pasada. ¿A qué es igual la presión arterial? No mires tus apuntes, usa tu cerebro. Gasto cardíaco. Frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco por... Y el gasto cardíaco a su vez... Igual el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Y por qué es importante esto? Fíjate. Si yo aumento el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta, pero ya. Si yo bajo la resistencia vascular periférica, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Baja, ¿no? ¿Sí? Bajo esa lógica, si yo aumento el volumen sistólico, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Aumenta, ¿no? Porque esto es por esto, es directamente proporcional y aumenta. ¿Estamos o no estamos? Muy bien. Entonces, si tu corazón está siendo incapaz de bombear la sangre de manera adecuada, te estás quedando con líquido, ¿cierto? Y si te quedas con líquido, ¿quién de todas esas cosas aumenta? La resistencia vascular periférica. No. Ah. O sea, también, pero El volumen. el volumen, ¿no? O sea, si no estoy expulsando líquido, no estoy quedando con líquido, estoy aumentando mi volumen sistólico. Si aumento mi volumen sistólico, ¿quién aumenta? El gasto cardíaco. Y por lo tanto, La presión. listo. La fibrilación, ¿te acuerdas que te dije que esto era un latido normal y la fibrilación cómo era? Son frecuencias cardíacas mayores a 180. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿quién más aumenta? El gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, La presión arterial. ¿ok? ¿Está claro o no está claro? Muy bien. ¿Y la resistencia vascular periférica con qué tiene que ver, chicos? ¿Considera la sangre hematocrito? No. Mira, resistencia vascular con los vasos sanguíneos, con la vasoconstricción y la vasodilatación. Eso quiere decir que si yo hago vasodilatación, ¿mi vaso tiene más resistencia o menos resistencia? Menos. Menos. Y si yo hago vasoconstricción, Más resistencia. Más Más resistencia. resistencia. aumenta la resistencia. ¿Sí? Y lo puedes evidenciar bien facilito. Tómate la presión con tu brazo relajado y luego tómate la presión con tu brazo así. Cuando hago esto, contraigo los vasos sanguíneos y vas a ver que la presión sube. Por la fórmula que tenemos ahí, bien clarita. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Qué más? Ya me dio calor. ¿Qué más? Presión, ciclo cardíaco, los focos de auscultación. Las leyes. ¿Mm?
Las leyes, Muy bien, las leyes. ¿Qué leyes quieres ver hoy día? ley de Ohm y de la Pascal, creo. Ya, La ¿qué- MLAS Hoy ya toca Frankenstein. y Frankenstein. ¿Ya qué te dice tu amigo Frank? La presión. Que a mayor volumen, Ajá. mayor va a ser la distancia de las fibras elásticas musculares cardíacas y por lo tanto mayor va a ser la presión ventricular Muy bien. y la Bien, fuerza ¿no? de contracción. Y eso se comprueba fácilmente. Ventrículo, ventrículo. Imagínate que este ventrículo lo lleno con 1 litro de sangre. ¿Ok? Entonces, para poder sacar la sangre de acá, este ventrículo se va a tener que contraer con una fuerza X para botar la sangre, ¿cierto? Muy bien. Si yo le meto más sangre y le meto 2 litros, es lógico que vaya a necesitar más fuerza para botar la sangre. Entonces yo no voy a necesitar X, va a necesitar de repente 2X. Eso es Frankenstein. Mientras más sangre tenga yo en la precarga o en el ventrículo, voy a necesitar más fuerza en mi músculo cardíaco para que bote esa sangre. ¿Ok? Muy bien. Otros conceptos que repasar. Precarga. Esta era la extra. ¿Qué es la precarga? Es la capacidad de. Está relacionada con la distensibilidad de las aurículas y los ventrículos. Ya. ¿Y cómo lo representamos? Ay, sí, La precarga la vamos a representar como el volumen al final de la diástole. El volumen que hay en tu ventrículo al final de la diástole. O sea, ¿cuánta sangre llegó a tu ventrículo? 120. Y la poscarga, Es la fuerza. muy bien, la poscarga básicamente es la fuerza con la que tiene que vencer el corazón para poder bombear la sangre. ¿No? Que tiene que ver con la ley de Frankenstein que acabamos de ver. ¿no? Mientras más volumen haya, más fuerza voy a necesitar para poder bombear la sangre. ¿Está claro? Sí, de todo. Ese es el volumen mira, tólico, ¿no? No. Ese es otro concepto. Tele significa todo. ¿eso al final? Perdón, al final, tienes toda la razón. ¿Vieron eso cuando te he hecho lipoma? Sí. Telesistólico, telediastólico. Mencionó los valores, eso sí. Solo Solo nos valores. dijo que era 120, 50. Pero entienden el concepto de telesistólico, telediastólico. Si pudiera ampliarlo, sería. Pero Sí, tenía que ver más que todo con el cuadro de presión volumen. Ya, vamos a ver. el telestólico no es lo último que tiene la diástole, o sea, el último volumen. O sea, a ver, a tu corazón llega una cierta cantidad de sangre. ¿Cuánta sangre llega al final de la diástole? 120. 120 mililitros, ¿verdad? De los cuales el corazón se contrae y bota ¿cuánto? 70. 70, o sea, te quedan 50. entonces. Mira, no te confundas. El volumen telediastólico es 120 al final de la diástole. El volumen telesistólico es 50, que es lo que queda en tu corazón después de la sístole. ¿Estamos? Y el volumen sistólico, que es lo que bota efectivamente, es 70. Son 3 conceptos distintos. Telediastólico, 120. De esos 120, ¿cuánto bota? 70. Entonces, ¿cuántos me quedan al final de la sístole? 50. No te confundas con los 3 conceptos, que te meto un cachete. Muy bien. No me recuerdo. Mira, hay que comprometerte a algo. No se ve todas las clases. Listo, un voluntario o voluntaria no tiene nombre. ¿Nadie? Si no se apoyó la sal, no hay problema. Pero por ahí. ¿Qué voluntario? Tienes que saber para qué. Rayos. ¿Alguien? A ver, espérame que termine. ¿Nadie?
No sé con las armas, pasemos a Rocha. Listo, doctora, adelante. No vayas a rayar la de Electra, porque no está abajo. Solo para que señales. Cuéntame, ¿cómo funciona el sistema eléctrico del corazón? Vamos a tener el nodo sinoauricular y vamos a tener también los que son, bueno, vamos a llegar al aurículo ventricular. Aguanta, por partes. Ya tienes el nodo sinoauricular. Sí. ¿Cuál es otro nombre para el sinoauricular? Sinusal, ¿no? Muy bien. Ya. ¿Y ese qué hace? Va a mandar los impulsos básicamente. Muy bien. ¿Cada cuánto? ¿O cuántos por minuto? 8 segundos. 0.0. No. No. 0.8 segundos es lo que dura un latido. Ajá. Pero ese pata, ¿cuántos impulsos manda por minuto? De 60 a 100. ¿Qué es tu frecuencia cardíaca? Pues, ¿no? Ya. 60 a 100, ¿no? Ya. ¿Qué más? Los va a llevar a lo que es el nódulo auriculoventricular por ¿Cómo? medio de. ¿Cómo se llama? Son tres: anterior, medio y posterior. Muy bien. Haces Haces internodales, anterior, ¿no? Muy bien. posterior, Genial. que también tiene otros nombres. Ya, no importa, está aquí. Bachman todo. Torel y. Ya, y esos hacen que se reparta el impulso eléctrico en la aurícula derecha, ¿verdad? Sí. Y ahí en la izquierda, De ahí vamos a ver que se va a dividir en las ramas no, izquierda y. antes, en la izquierda, ¿quién le da electricidad a la izquierda? ¿Hace hit? No. No, eso His es para abajo. es para Haz de Bachmann. Ya hay un haz que nadie lo dibuja nunca, que va solito hacia la aurícula izquierda. Ese va solito, se llama haz de Bachmann. Ah, Ya que nadie lo toma en cuenta nunca, pero que es importante. pero es el Raras ese veces nodal, aparece. el anterior, ¿no? Ajá. Es parte de una de las ramas. Listo, entonces llegaste al nuevo aurículo ventricular. Ya. ¿Qué sucede ahora? Se dividen en la rama izquierda y derecha de las de His y luego vamos a ver que se dan las fibras de Purkinje para lo que es el ventrículo izquierdo. Ya. ¿Y el nuevo aurículo ventricular manda los impulsos a la misma velocidad que el sinusal? No. ¿Por qué? Alguien que ayude, si no, no hay problema. ¿Alguien sabe a cuánto? El profe lo dijo, se lo mató. Entre 40 y 60, ¿no? O 30, perdón, sí, 40 y 60. ¿Y por qué A? Porque ahí es donde ocurre un pequeño retraso. Ajá, ¿por qué? Em, Miren, pensemos. Exacto, muy bien, doctora. Mira, si todo fluyera al mismo tiempo, ¿sí o no que el nodo sinusal hace que se despolarice toda la aurícula? Entonces hace que la aurícula se contraiga. Y luego el aurículo ventricular es para el ventrículo, ¿cierto? Si todo fluyera junto, haría esto. Y nada se podría llenar. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Nodo sinusal, aurícula, llena el ventrículo y luego recién el nodo aurículo ventricular manda impulso para que se contraiga el ventrículo. Hace esa pequeña pausita para que el ventrículo se llene completamente y luego recién manda el impulso para que se contraiga. ¿Estamos claros? Entonces, el nodo aurículo ventricular hace una pausa fisiológica para que el ventrículo se pueda llenar. De ahí sale tu haz de His, ¿no? Que tiene dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Por lógica, ¿cuál es más grande? Izquierda, ¿no? Porque tiene un ventrículo más fuerte, más grande. Muy bien, y finalmente tienes las fibras de tu amigo Purkinje, ¿verdad? Que penetran hacia el músculo cardíaco. Muy bien, doctor. Y Purkinje, por si acaso, si les preguntan, tiene las fibras de conducción más rápidas, pero su frecuencia es de 10 a 20 por minuto. Pero son las fibras de conducción más rápidas. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál de las fibras del sistema eléctrico del corazón es la más rápida? Fibras de Purkinje. ¿Cuál late más veces o tiene más frecuencia? El nodo sinusal. ¿Ok? El nodo sinusal. Entonces, en la fibrilación auricular hay un problema en el nodo sinusal. El nodo sinusal se descontrola y empieza a latir como se le da la gana. Ya no es a 60 a 100, sino empieza a latir a más de 180 por minuto. Y eso puede causar de que la aurícula se contraiga muchas veces. ¿Ok? Muy bien. ¿Está claro? ¿Preguntas?
De hecho sí, pero bueno, es que yo había visto en el Constanzo justo ahorita viendo este post-it de que decía que el marcapasos, o sea, el no sin auricular o sin usar, es de 70 a 80 los latidos que da. ¿Dónde? En el Constanzo, aquí está, pero A ver. estoy apoyándolo. Te apuesto, ¿ah? No, sí, de Un verdad. chocolate. Y espérame que veas esto. Ya lo busco. Ahí. Listo. No, mira. Otro voluntario. Doctora, escoja un voluntario ahora usted. Bien, Pati, vamos, Pati. La mandó a la horca. De frente. Es más, ni siquiera le dijo Pati, le dijo Patricia. Pasa por... Ya, vamos, Pati, adelante. Sí, lo siento. Aquí está, doctor. A ver, me voy. Toma, para que señales. Igual te van a ayudar. Luego vas tú, luego vas tú. A ver. Tú puedes, tú puedes, Bien mal de repente. tú puedes. Qué raro, ¿no? Pero está bien, está mal. O tal vez estaba traducido. Lo que pasa es que puede ser que te hable de una frecuencia promedio. O sea, la frecuencia cardíaca normal de un paciente es de 60 a 100. Pero obviamente si está en reposo, no va a latir 100, pues, ¿no? Tiene que latir 60. Entonces de repente está dando un promedio del 60 a 100, que es 70 a 80. Pero yo te diría que uses 60 a 100 para todas tus literaturas. No, me dijo que... Está bien, te doy un chocolate. Ya te lo doy. No, pero... Listo. pero- Su compañera Pati, un aplauso para su compañera Pati. Muy bien, vamos. Pati nos va a contar, uno, ¿qué es el potencial de acción y cuáles son sus fases? Facilito. Ya, el potencial de acción más o menos es Más o menos no, ¿qué cosa es? ¿cómo explicar? Con tus palabras, como tú quieras. Son los pasos que se dan para la fuerza de la que se contrae el corazón. Ok, son los pasos que se tienen que dar para que el corazón o el músculo cardíaco se contraiga. ¿Va? Muy bien. Eso tiene fases. ¿Cuántas fases son? Dependiendo, en el sino auricular son 3 y en el músculo cardíaco y esquelético son 5. Ya, en el músculo cardíaco, que no es lo que nos importa ahorita, son 5. Muy bien. ¿Cuáles son? Cuéntanos. ¿Qué pasa en cada uno? Despolarización, Ya. la salida la entrada de sodio. ¿Y cómo se ve eso en el gráfico? No entiendo. Acá. No, sí, sí. La fase 0, ¿no? Sí. ¿Y qué hace en la fase 0? ¿Qué sucede entonces? La entrada de sodio. ¿A dónde entra el sodio? No he dicho entrada de sodio. ¿A dónde entra? A la célula, ¿no? Miren, fíjense que abajo está en menos 90, ¿no? Y el sodio, cuando tú lo representas, es Na+, ¿no? Es un ion, ¿verdad? Entonces, cuando entra el sodio rápidamente en la célula, por los canales rápidos de sodio, sube el toque de electricidad, ¿no? Y nos vamos hasta el punto de arriba. Muy bien, esa es la fase 0. Canales rápidos de sodio. ¿Qué sucede después? Este sale en la fase número 1. Ya, ¿quién sale? El sodio, el sodio. El sodio sale. ¿A dónde sale? Hay espacio de estacionamiento. ¿Segura? ¿Qué dicen los demás? El potasio. El potasio sale, ¿no? Entonces, mira, entró rápido el sodio y se cerraron los canales. Y cuando se cerró el canal, se abre un canal de salida lenta de potasio. Y el potasio también tiene carga positiva, ¿no? Sí. Entonces, por eso vemos que desciende el voltaje. Listo. Entonces estamos perdiendo potasio lentamente. ¿Qué viene después? La fase 3. No, estamos en la La 1. 2. Ya, pasamos a la 2. Ajá, ¿Qué es en la 2? Recién sale el sodio. La meseta Ah, no, la meseta. Entra acá. ¿Cómo es la fase de la meseta? es... Porque ahorita en la 1 estamos perdiendo potasio, ¿no? Primero se aperturan los canales lentos de calcio y se cierran los canales lentos de potasio. Y normalmente se representa en el EKG en este punto de Muy bien, entonces mira, estábamos perdiendo potasio y por eso bajamos la electricidad, pero de la nada, porque Dios es grande, se abren los canales de calcio y el calcio es un ion, ¿no? Sea más. Entonces vuelve a repuntar la electricidad
Y nos quedamos en una fase de meseta, porque son canales lentos de calcio. ¿Ven? Listo. En la fase 3, doctora, ¿qué sucede? Muy bien, ahí sí se va todo el potasio, ¿no? Se va literalmente al suelo. Miren cómo se va todo el potasio al suelo. Y en la fase número 4, Se restablece se restablece el potencial de reposo, que es ¿cuánto? entre Menos 90. Menos- 80 a Claro, menos 90. menos 90, ¿no? En promedio es menos 90 el potencial de reposo para el músculo cardíaco. Y luego nuevamente empezamos el ciclo. Muy bien, doctor, un aplauso para la doctora Patti, excelente. Venga, Antonio. Listo. Hemos visto potencial de membrana, hemos visto ciclo cardíaco, hemos visto focos auscultatorios. ¿Qué falta? Tu gráfico de presión volumen. Ya, para eso va a salir la doctora. Quiero ver el gráfico de presión volumen. Tú puedes, tú puedes. Yo puedo, no sé si logramos. ¿Lo dibujo? No, no te lo pongo. Nunca, Rafaela, nos va a explicar la gráfica de presión-volumen. Ya. ¿Qué estoy viendo en el A? A ver, cuéntame. En el A estamos viendo un aumento de la precarga, que básicamente, como habíamos visto, la precarga es la extensibilidad, es decir, cuánto se puede cuánto, es como decir una elasticidad, es como si tuviéramos un globo y lo estamos llenando de agua. ¿Cuánto se puede estirar este globo con lo que está ingresando en este caso de sangre? En este caso sería el corazón. Entonces está directamente vinculado al volumen que llega, ¿no? Sí. Entonces, si estamos viendo que está relacionado con el volumen, la línea horizontal, que justamente nos habla del volumen del ventrículo izquierdo, está aumentando. Entonces, de lo que está dentro de un valor normal que vemos en azul, está aumentando, está creciendo, se está yendo más allá, sabiendo que acá es cero y allá está siendo valores más grandes. Se ve una línea así punteada de color verde. ¿Y por qué sube? Aquí- Porque el volumen es hacia allá, ¿no? Ujú. Ya, está creciendo en volumen, ¿cierto? ¿Y por qué sube la línea punteada? ¿Por qué va hacia arriba? Porque aumenta la presión, pero porque está aumentando ligeramente la presión con la que está ingresando. No. No, no entiendo. Ahí vamos, estamos ahí. Pues mira, en condiciones normales tengo mi ventrículo izquierdo que se llena de sangre, ¿verdad? Y te acuerdas que en un punto del ciclo cardíaco el ventrículo se llenaba de sangre, pero su presión no era suficiente para botar la sangre. ¿Y qué tenía que hacer? Llenarse por completo. Tenía que contraerse, ¿no? Y cuando se contraía, la presión se disparaba, Sí. Sí. ¿sí? Y la sangre empezaba a salir. Eso, toma asiento. Eso es básicamente lo que ves acá. Mira, se llena tu ventrículo de volumen, se llenó. Saca tu pierna. Tu ventrículo se contrae y la presión aumenta. Y cuando la presión aumenta, ¿qué pasa con la sangre? Se va hacia volumen. Sí. Y se va y regresas a cero de volumen. Y cuando regresas a cero de volumen, tu presión cae, pues, porque ya no tienes presión. Otra, pero mírame, porque no estás mirando. Tu ventrículo se llena. Ya. Se llena, te llenaste al tope. Tienes una presión X. Pero esa presión X no es suficiente para que la sangre salga del ventrículo, ¿verdad? Entonces tu ventrículo se contrae. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí. Cuando el ventrículo se contrae, esa presión que era X se vuelve muchísimo más Y grande. la presión aumenta. La presión aumenta, pero sigues teniendo el mismo volumen, solo que la presión aumentó. Cuando la presión aumenta, ¿qué pasa con las válvulas? Se apertura. Se abren y el líquido Sale. Se sale. distribuye. Entonces el volumen que tenías bastante elevado empieza a caer, te vas hacia atrás, Ya. porque tu presión aumentó. Y después Y disminuye. una vez que ya no tienes volumen, tu presión se va al suelo, ¿no? Nuevamente. Y empiezas todo, ¿no? Eso es tu gráfico presión-volumen, nada más. Ahora sí le entendí. Entonces, eso es en una condición normal. ¿Qué pasa si yo agarro y le meto más sangre a tu ventrículo? Fácil, pues. Aumento el volumen, tengo que aumentar la presión, pero el gráfico sigue siendo lo mismo. ¿Está bien? Vámonos con la poscarga. La poscarga es lo que yo necesito vencer para botar la sangre, ¿cierto? El volumen es el mismo, pero ¿qué aumenta? La presión, mira, cómo se dispara. Sencillo. ¿Está bien? ¿Sí o no? Listo. Eso es un gráfico por el volumen que tanto los aterraba. Doctor, y Dime. la poscarga, cuando realmente la presión de nuevo cae para
lograr llenarse. Claro, siempre. Una vez que tú ya expulsaste toda la sangre, tu ventrículo se queda vacío. Como no tiene presión, la presión se va a hacer. Profe, y el momento de la Y el aumento de la contractilidad. ¿Qué es la contractilidad? Es la fuerza del corazón. Entonces, si yo tengo más fuerza en el corazón, mi músculo tiene más fuerza, ¿me voy a contraer con más fuerza o no? Sí, entonces mayor Y si me presión. contraigo con más fuerza, A ver. ¿creo más presión o no? Sí. Eso es. Y también el volumen está disminuyendo en ese caso, ¿cierto? Porque la presión aumenta. Porque Y la está, presión aumenta. y está botando más de lo que debería, por así decirlo. Mira, se llena normal, ¿sí? Y al momento de contraerse, se contrae con más fuerza. Ujú. Bota más sangre de la que bota normalmente porque está botando con más fuerza. Claro. ¿Te acuerdas que antes botaba y dejaba un 50 cc? Ya pues, con aumento de la contractilidad bota y ahora te deja 40 más. Por eso es que la curva se va más hacia allá, porque estoy perdiendo más volumen. Entonces la carga no bota todo, por así decirlo. No, porque la presión aumenta. Y aquí, por ejemplo, lleno, boto con más fuerza, pero como la cojada está aumentada, no logro botar todo lo que quería botar. Y me quedo ya no con 50, sino con 60. Entonces el gráfico se corre para la derecha. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué puede venir, por ejemplo, en un parcial práctico de fisiología? Le pongo estos tres en desorden y te digo que me digas cuál es cuál. Ya. Fácil. Gracias. O te pongo uno y te digo, interprétame con tus palabras. Y sí, Más o menos. Fácil. ya. O te pongo esto y te digo quién lo descubrió. Ay, no, pero... Dímelo. La cascada, ¿por qué el menor volumen si es que la presión aumentó? Ya. A ver, ¿cómo le explico de manera gráfica? Para que el ventrículo bote sangre, tiene que vencer una presión, ¿cierto? Si esa presión es más alta, el ventrículo va a sufrir mucho más para botar esa presión. Imaginemos que tú tienes todo este salón está lleno de niños de 5 años gritando. Y tú estás desesperado. Entonces, ¿qué haces? Agarras y empiezas a empujar. Y van saliendo de uno en uno. Imagínate que son 100 y lo vas botando de uno en uno. Se van yendo y si eran pues unos 70, te van a quedar 30. ¿Ven? Es normal. Pero ¿qué pasa? Y las puertas tienen un tiempo de apertura, ¿no? Se abren 10 segundos y luego se cierran. Entonces, en esos 10 segundos tú has podido botar a 70 de los 100 que había. Pero ¿qué pasa si no hay 100? ¿Qué pasa si hay 250? Tú vas a querer botarlos y vas a apretar, pero como tengo tanta presión, igual tengo un tiempo determinado, no voy a poder botar tanto como antes, tengo que botar menos. Entonces, si en la otra boté 70 de 100, en esta botaré pues 120 de 250. Entonces, mientras más presión haya oponiéndose a que yo salga, va a haber menos cantidad de sangre que va a salir. Va un poco por ahí. Entonces, interpreten el gráfico de esta forma. Volumen, presión, volumen, presión. ¿Ya? ¿Quedó? Sí. Me duele la cabeza. Esto es lo mismo. Ya acabó. El ciclo cardíaco ya lo vimos. Este grafiquito, la idea es que al final de cardio entiendan este gráfico a la perfección. Es lindo, en verdad es bien bonito. Miren, este gráfico te resume todo lo que pasa en el corazón en un gráfico. Acá tenemos todas las fases del ciclo cardíaco. Contracción auricular, contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta, etc. ¿Y qué cosa va pasando en cada una de las válvulas? Se cierra la válvula mitral, se abre la válvula aórtica, etcétera, etcétera. Y la siguiente clase, que es el próximo viernes, nos vamos a enlazar con EKG. ¿Ya? Y mira, el volumen ventricular también está acá. Y tiene sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ver si lo podemos hacer. Ahí está. Mira, vamos a explicarlo, ¿ya? Estamos en ciclo cardíaco, ¿ok? Se contrae la aurícula para terminar de llenar el ventrículo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sí? Entonces al final de esto, el ventrículo está completamente lleno,
¿Sí? ¿Todos claros? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, ok. El ventrículo está completamente lleno. ¿Qué sucede inmediatamente después? Se cierran la Están cerradas todas las válvulas, ¿verdad? Ok. Está el ventrículo lleno con las válvulas cerradas. ¿Qué sucede? Tiene que Inyección. expulsar la sangre. se Ok. inyecta. ¿Qué sucede para que expulsen la sangre? Contracción. Se contrae. Contracción ventricular isovolumétrica. Y cuando se contrae, ¿quién se abre? La La válvula válvula. Una de ellas, la válvula aórtica. ¿Cierto? Y cuando se contrae y se abren las válvulas, ¿qué pasa con el volumen? Empieza a disminuir. Se va, ¿no? Disminuye. Es seguir tu ciclo cardíaco con cada una de tus líneas. Obviamente ves un montón de líneas y te palteas, pero tiene todo el sentido del mundo. Ya lo va a hacer bien. S1 es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. S2 es el cierre de las válvulas Semilunares. semilunares o sigmoides. Ya lo vamos a ver a más detalle en EKG la próxima semana. Está bien. ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas? Bien, ahora sí pueden dejar de grabar.